Hola, buenas tardes. Mi nombre es Anaí Guadalupe Velasco Zárate. Soy estudiante de la Universidad Euro-Hispanoamericana de Jalapa. Estoy cursando la licenciatura en Derecho, tercer semestre. El tema que les voy a hablar es en base al artículo 55 constitucional. De ese tomaré varios puntos que a mi parecer son muy superficiales y propondré una mejora o un reformamiento del mismo. Para empezar con mi tema, primero tenemos que analizar el artículo 55 y ver de qué nos habla para su mayor entendimiento. El artículo 55 constitucional nos habla que para ser diputado se requieren los siguientes requisitos: ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos, tener 21 años cumplidos el día de la elección, ser originario del estado en el que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva por más de 6 meses anteriores a la fecha. Para poder figurar en la lista de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprendan la circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha en la que la misma se celebre. La, la vecindad no se pierde en ausencia del desempeño de los cargos públicos de la elección popular. No estar en servicio activo en el ejército federal, ni tener mando de la policía o gendarmería rural en los distritos donde se haga la elección, cuando menos 90 días antes de ella. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser secretario o subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública Federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes de la elección. No ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni magistrado, ni secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni consejero presidente o consejero electoral de los consejos generales locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni secretario ejecutivo, director ejecutivo o personal profesional directivo del propio instituto, salvo que se hubiera separado de su cargo de manera definitiva 3 años antes del día de la elección. Los gobernadores de los estados y el jefe del gobierno del Distrito Federal no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su cargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos. Los secretarios del gobierno y de los estados del Distrito Federal, los magistrados, jueces federales o del estado o del Distrito Federal, así como los presidentes municipales titulares de algún órgano público administrativo en caso de Distrito Federal, no podrán ser electos si no se separan definitivamente de sus cargos 90 días antes de la elección. No ser ministro de algún culto religioso y no estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59. Esto es de lo que nos habla el artículo 55 constitucional. La razón por la que decidí hablar de este artículo surge de una plática que tuve con una persona. Esta persona me comentaba que en su municipio hubo un diputado que no tenía ningún grado de estudios, no estaba preparado y así entró a desempeñar su cargo. Este personaje apenas en estas fechas está cursando la carrera de Derecho en una universidad privada de Jalapa, lo cual me asombró mucho debido al cargo que había desempeñado. Todo esto después de su cargo y todo eso, ya decide prepararse. Por lo cual me di a la tarea de buscar en nuestra Constitución el artículo que hablaba de los requisitos para ser diputado. Y cómo esta persona pudo desempeñar ese cargo sin ningún problema. La modificación de dicho artículo surge de que no puede ser que no se expida ninguna rigidez para esas personas que nos van a representar, que van a tomar decisiones, que todo sea de manera tan superficial. Unos requisitos que deberían ser formalmente impuestos
Tomaré en cuenta para esto el pensamiento filosófico de Aristóteles. Para él, el Estado es naturalmente sobre todo, lo ve como un todo, y lo demás son, como el individuo es solamente parte de ese todo. Este pensador nos muestra una analogía para que entendamos de qué nos habla. Una vez destruido un todo, ya no hay partes. Una vez destruido este todo, ya no hay partes. Y así, y si las llegase a ver, estas partes ya no funcionan o morirían. Para él, el individuo es el que se somete al Estado y no el Estado al individuo, ya que no puede alejarse de él. El individuo no puede estar fuera de una sociedad. Menciona también que el hombre, a diferencia de los animales, tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, cuya asociación constituye precisamente lo que es la familia y el Estado. En base a las ideas de Aristóteles, eh, respecto al Estado, lo importante que resulta para el individuo el mismo. Nos enfocaremos en el artículo 55 constitucional. Si como este filósofo nos expone, el Estado es un todo, a mi punto de vista, ese todo debe accionar de manera precisa, eficaz, en conjunto, con sus demás partes, teniendo en cuenta que si este falta, el todo falta, y por consiguiente las partes se descomponen. Según esto y a mi manera de parecer, el todo debe ser rígido, concreto y eficaz para jalar a los demás, para que jale a las demás partes del mismo. Y es lo que nos estamos viendo y es lo que estamos viendo en este artículo. Para iniciar, en ningún requisito piden algún grado de estudios, lo que nos dice que cualquier hijo de vecina puede representarnos, puede ser diputado. Claro, previamente ante una elección democrática como todo en este país. Menciona en otro requisito el no haber tenido un mandato en la policía o gendarmería rural. Bueno, sí se puede, pero a menos que haya renunciado 90 días antes de la elección. Lo que no ser titular de alguno de los organismos, pero si renuncias 90 días antes, también se puede. Pero sin embargo, el mayor problema que yo encuentro en este artículo es la preparación, es el grado de estudios. ¿Cómo puede ser posible que no exista, que no esté estipulado ninguna aportación respecto a esto? Por lo cual, mi aportación y mi modificación al artículo 55 quedaría de esta manera. En la fracción 2, tener 25 años cumplidos el día de la elección con un grado de estudios a nivel licenciatura en Derecho. Fracción 4, no estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la Policía o Gendarmería Rural en el distrito donde se haga la elección. Fracción 4, no ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser secretario o subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados y desconcentrados de la Administración de la Policía Federal. Dentro de estas pequeñas modificaciones que yo le hago a este artículo, menciono que la persona, uno de los requisitos es tener 25 años. En nuestra Constitución está estipulado que sean 21, pero a los 21 no hay una base todavía, no hay una preparación para obtener un cargo de esta magnitud. También menciono que debe de tener un grado de licenciado en Derecho, porque esto no es que sean no es por ser alarde, pero ¿quién mejor que curar una enfermedad que un médico? ¿Quién mejor que desentrañar las leyes y expedirlas que un abogado? Con respecto a mi argumento que mencioné, voy a sustentarlo y a terminar mi video con una frase de Aristóteles que nos dice: lo que tenemos que aprender,
lo aprendemos haciendo. Gracias.